Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Halil Ibrahim y Esla, dos nombres que últimamente resuenan con fuerza tras su increíblemente exitosa colaboración. Si han estado siguiendo el panorama del entretenimiento, probablemente ya sepan de qué estamos hablando, pero para aquellos que quizás se lo hayan perdido, vamos a desglosar qué hizo que esta unión fuera tan explosiva y, lo que es más importante, qué lecciones podemos extraer de su éxito. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No se querrán perder ninguno de nuestros futuros vídeos, porque estamos trayendo contenido súper interesante y relevante para ustedes. Denle a esa campanita para que les avisen cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí, los consejos clave tras el gran éxito de Halil Ibrahim y Esla. Cuando dos talentos tan consagrados y con trayectorias tan sólidas deciden unir fuerzas, las expectativas se disparan. Y en este caso, las expectativas no solo se cumplieron, sino que fueron superadas con creces. ¿Qué hizo que esta colaboración fuera tan mágica? ¿Fue pura casualidad, una estrategia maestra, o una combinación de ambos? A lo largo de este vídeo vamos a analizar los pilares fundamentales de su logro y les vamos a dar algunos consejos prácticos que ustedes, ya sea que sean emprendedores, artistas, o simplemente personas que buscan crecer en cualquier ámbito, pueden aplicar en sus propias vidas. Uno de los primeros aspectos que saltan a la vista es la sinergia de talentos. Halil Ibrahim es conocido por y Esla por su parte aporta. Cuando estos dos elementos se combinan, no es simplemente una suma de dos partes, sino una multiplicación de su impacto. Lo que esto nos enseña es la importancia de buscar colaboraciones donde las fortalezas de cada uno complementen las debilidades del otro, o donde sus talentos se potencien mutuamente de formas inesperadas. No se trata solo de trabajar con alguien que haga lo mismo que tú, sino de encontrar a alguien que te empuje a ser mejor y que, a su vez, se beneficie de tu aporte. Piensen en ello como dos piezas de un rompecabezas que, al unirse, crean una imagen mucho más grande y completa de lo que podrían haber hecho por separado. Otro punto crucial es la visión compartida y la alineación de objetivos. Detrás de cualquier gran proyecto colaborativo, suele haber una visión clara de lo que se quiere lograr. No creo que Halil Ibrahim y Esla se hayan juntado solo por juntarse. Seguramente tuvieron conversaciones profundas sobre el tipo de proyecto que querían crear, el mensaje que querían transmitir, y el impacto que querían generar. Esta alineación de objetivos es fundamental para evitar conflictos y para mantener el rumbo durante el proceso creativo. Imaginen si uno quería hacer algo muy experimental y el otro algo más comercial. Probablemente el resultado no habría sido tan cohesionado. Por lo tanto, al buscar colaboraciones, es vital tener una conversación honesta y abierta sobre las expectativas, las metas a corto y largo plazo, y cómo se medirá el éxito. Esto no solo facilita el trabajo en equipo, sino que también asegura que ambos estén remando en la misma dirección. Y hablando de dirección, no podemos ignorar la comunicación efectiva. En cualquier relación, ya sea personal o profesional, la comunicación es la piedra angular. En una colaboración donde hay diferentes perspectivas, estilos de trabajo e incluso egos, la comunicación se vuelve aún más vital. Halil Ibrahim y Esla, a pesar de ser figuras públicas, probablemente tuvieron momentos de debate, de negociación y de toma de decisiones conjuntas. La clave aquí es cómo manejaron esas diferencias. La comunicación abierta, honesta y respetuosa permite expresar ideas, preocupaciones y desacuerdos de manera constructiva. Implica escuchar activamente, buscar la comprensión mutua y estar dispuestos a ceder cuando sea necesario. Un consejo para ustedes: no teman expresar sus pensamientos, pero háganlo de manera que construya puentes en lugar de derribarlos. La clave está en enfocarse en el problema o la idea, no en la persona. Ahora profundicemos un poco más en la estrategia de ejecución. El éxito no sucede por arte de magia. Detrás de un proyecto exitoso siempre hay un plan, una estrategia de cómo llevarlo a cabo. ¿Cómo promocionaron su colaboración? ¿Qué canales utilizaron? ¿Cómo se aseguraron de que el mensaje llegara a la audiencia correcta? Si observamos su campaña, seguramente notamos. La clave aquí es la planificación meticulosa y la ejecución impecable. No basta con tener una gran idea, hay que saber cómo ponerla en marcha.
Esto implica definir los pasos a seguir, asignar responsabilidades, establecer plazos y, sobre todo, ser flexibles. Para adaptarse a imprevistos. Para ustedes, esto significa que cada proyecto, por pequeño que sea, merece un mínimo de planificación. Piensen en los pasos lógicos, los recursos que necesitan y cómo van a medir sus avances. Un aspecto que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental, es la conexión emocional con la audiencia. Halil Ibrahim y Esla no solo crearon algo, sino que crearon algo que resonó profundamente con su público. Ya sea a través de la letra de una canción, la actuación en una escena, o la estética de un proyecto visual, lograron tocar las fibras sensibles de las personas. ¿Cómo lo hicieron? Probablemente apelaron a emociones universales: amor, pérdida, alegría, esperanza. El éxito duradero, especialmente en campos creativos, a menudo se basa en la capacidad de conectar a un nivel emocional. Para ustedes, esto significa entender a su audiencia. ¿Qué los motiva? ¿Qué les importa? ¿Qué tipo de contenido o producto les haría sentir algo? Al crear con empatía y autenticidad, es mucho más probable que logren una conexión genuina que trascienda el mero entretenimiento o la transacción. Además, consideremos la autenticidad y la integridad artística. En un mundo donde las tendencias cambian a la velocidad de la luz, mantener una voz propia y ser fiel a los valores artísticos es un desafío. El éxito de Halil Ibrahim y Esla sugiere que hubo una honestidad en su propuesta. No intentaron ser alguien que no eran, ni siguieron ciegamente lo que estaba de moda sin un filtro propio. La autenticidad construye confianza y lealtad. Cuando el público percibe que un artista o un proyecto es genuino, es más probable que se involucre y apoye. Para ustedes, esto se traduce en ser fiel a su propia visión y valores. No sacrifiquen su identidad por la aprobación superficial. El éxito a largo plazo a menudo proviene de construir algo que sea verdaderamente suyo. Otro consejo valioso es la capacidad de reinvención y adaptación. El panorama del entretenimiento y la industria en general están en constante evolución. Lo que funcionó ayer puede no funcionar mañana. El éxito sostenido requiere la voluntad de aprender, de crecer y de adaptarse. Halil Ibrahim y Esla, al unirse, probablemente demostraron una apertura a nuevas ideas y enfoques. La innovación no tiene por qué ser una reinvención total cada vez, sino una mejora continua y una adaptación a los cambios del mercado y las expectativas del público. Por lo tanto, les animo a estar siempre aprendiendo, experimentando y estando abiertos a nuevas formas de hacer las cosas. La rigidez es el enemigo del progreso. Finalmente, y quizás lo más importante, el éxito de Halil Ibrahim y Esla es un recordatorio del poder de la colaboración bien ejecutada. En un mundo que a menudo fomenta la competencia individualista, la colaboración puede ser una fuerza increíblemente poderosa para el logro. Cuando dos o más mentes talentosas y apasionadas trabajan juntas con un propósito común, los resultados pueden ser extraordinarios. Nos muestran que al unir fuerzas, al combinar fortalezas y al apoyarse mutuamente, podemos alcanzar alturas que quizás nunca habríamos imaginado solos. Así que, para resumir brevemente los puntos clave de este vídeo, hemos hablado sobre la importancia de la sinergia de talentos, la alineación de objetivos y una visión compartida. También hemos destacado la necesidad de una comunicación efectiva, una estrategia de ejecución sólida y una conexión emocional con la audiencia. Y no olvidemos la autenticidad, la integridad artística, la capacidad de reinvención y, por supuesto, el inmenso poder de la colaboración bien ejecutada. Ha sido un placer para nosotros desglosar este fascinante caso de éxito con ustedes hoy. Esperamos que estos consejos les sirvan de inspiración y les den algunas ideas prácticas para aplicar en sus propias vidas y proyectos. Ahora, queremos escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre la colaboración de Halil Ibrahim y Esla? ¿Hay algún otro aspecto que creen que contribuyó a su éxito? Déjenos sus pensamientos y comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leer sus opiniones y entablar una conversación con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado útil, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o colegas a quienes creen que también les podría interesar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Hagan clic en la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.